Gracias, Marisol. Gracias a todos. Gracias a todo el grupo. Los saludo con mucho afecto, con mucho cariño, porque pues es un honor estar con personas que eh, en algún momento dado van a estar eternamente con el Señor Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas. El llamado de Pedro. Pedro es una de las personas que más admiro. Algunos le llaman Simón. Otros le llaman Kefas, ¿no? El nombre hebreo, Kefas. Pero la pregunta para iniciar el llamado de Pedro, ¿puede alguien negar al Señor después de seguirlo, de estar con Él, negarle y luego servirle con todas sus fuerzas después de su real arrepentimiento? Yo creo que Pedro es un ejemplo de el evangelio de la segunda oportunidad. Vamos a llamarle así, el evangelio de la segunda oportunidad, ¿no? Es un discípulo de Jesús, fascinante estudiar su llamado, su vida, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la... Simón Pedro era de Betsaida, un pueblito ahí galileo, ¿verdad? A mí me impresiona cómo un pueblerino galileo llega a conmocionar toda el Asia Menor al paso de los años por haber seguido a un Salvador como es Jesucristo. Ahí se dice que también es conocido como Pedro, como Kefas. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que lo distinguen como uno de los discípulos cercanos, del círculo cercano de Jesús de Nazaret. Es alguien que estuvo cerca, cerca, muy cerca siempre. Su nombre de nacimiento era Simón, Simón Bar Joná. Bar es hijo, Joná, Jonás. Simón Bar Joná era pescador de oficio en el mar de Galilea. A veces a mí me sorprende que el Señor llamó a puros hombres de negocios, puros hombres de trabajo, hombres comunes, ¿no? Hay un libro muy bonito de Max Lucado que se llama La gente común. Eh, Él era un hombre de negocios, pescaba y vendía pescado, ¿no? Ahí en el mar de Galilea. Y el llamamiento de Pedro, el probado con fuego. Yo creo que este sobrenombre, el que fue probado con fuego, es verdaderamente importante, ¿no? Cuando estudiamos el carácter de este varón, Pedro Simón, pues era un pescador muy impulsivo en muchas veces. ¿Cuántos de ustedes son personas impulsivas? No se preocupe, yo soy uno de ellos. Inseguro, ¿no? ¿Cuántos somos inseguros? Y a veces con frecuencia este Pedro era irreflexivo, ¿no? Hacía las cosas sin pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa a Jesús, el Señor de señores, al aceptar a Simón tal y como era? Seguro que él vislumbró lo que podía llegar a ser, ¿no? Entonces, por lo general, las intenciones de Pedro siempre eran buenas. Él era impetuoso, era al hablar, era impulsivo en sus acciones, ¿no? Muchos siervos de Dios tienen o tenemos algo de estas características. Cuando somos llamados a seguir el camino del Evangelio a través de las pruebas que vivió Simón, antes de ser completamente lleno del Espíritu Santo, pues sí, impulsivos, inseguros, irreflexivos, ¿no? Pero encontramos
a Simón. Simón, algunos traductores dicen el que ha escuchado a Dios. Algunos dicen de Kefas, el que es sacudido por el viento, es como alguien que se mueve, como una espiga que se mueve por los vientos, ¿no? Y Pedro, Pedro es piedra, ¿no? Piedra, una roca, una roca que se puede tomar en el puño de la mano, una roca, ¿no? Una piedra, ¿no? Dice la escritura que andando Jesús junto al mar de Galilea, vean ustedes el entorno de mar, de pescadores, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Eran dos hermanos, fíjate. Ellos estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, y aquí sucede algo, ¿no? El Señor empieza a reclutar, empieza a llamar. Es como a ti y a mí. En cualquier momento nos empieza a llamar, nos recluta para su reino. Ahora, Él lo recluta precisamente para iglesias, ¿eh? Bueno, yo no sé si esto sea controversial. Él recluta para el reino de Dios. El tema del Señor Jesucristo fue el reino de Dios. Y el reino de Dios es universal, es eterno, ¿no? No son organizaciones locales, ¿no? No sé si esto me lo puedan tomar con madurez, pero así es, ¿no? Se para y les dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Cuál sería la potencia, la importancia? Vean ustedes la diapositiva. El Señor a la orilla del mar de Galilea. Están aquellos dos hermanos. Y yo creo que algo tenían ellos, que querían cambiar algo de su vida. Y el Señor les dice, pescadores de hombres. No de truchas, no de mojarras, no de lobinas, no de peces, pescadores de hombres. Dice la escritura que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este no fue un llamado paulatino, no fue un llamado poco a poco, no fue un llamado a ver si quieres, fue un llamado hecho bajo la potencia del Hijo de Dios. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Bueno, a ver, aquí vamos a ver un poco del oficio de pescadores, ¿no? ¿Qué tenían que cambiar? ¿Qué características hay en el llamamiento? Cuando el Señor te llama, pues hay algunas características que tú tienes y que Dios quiere cambiar. Por ejemplo, había tres métodos de pesca, ¿no? La pesca de anzuelo. Dos, la pesca de red, ¿no? De esas redes circulares que arrojaban así en el mar, de 3 metros de ancho. Y otra, la red barredera, ¿no? Se echa la red y se va jalando en medio de dos barcas, ¿verdad? O desde una barca, pero pescar hombres. Ellos podían conocer todas esas técnicas, pero pescar hombres, lo que Jesús necesita es gente común,
gente corriente, que se le den a sí mismo, que se le entreguen. Y Jesús puede hacer cualquier cosa con personas así, con personas que se entreguen. Además, estos hombres eran pescadores, ¿no? Un buen pescador, pues debe de tener cualidades, no sé cuáles, quiénes de ustedes han ido a pescar a un río, a un lago, al mar, ¿no? Yo sí, sí estuve trabajando en la ex hacienda de Chautla y hay dos lagos. Ahí aprendí a pescar algunas técnicas. Luego, cuando iba yo a dar clases en la ciudad de Acapulco, pues también ahí me fijaba cómo pescaban, ayudaba a los pescadores. Pero yo te puedo decir algo, ¿no? Cuando el Señor le dice pescadores de hombres, bueno, un pescador debe tener paciencia, paciencia. El pez no pica así porque sí. Dos, debe tener perseverancia, porque incluso a veces el pez se roba la carnada y se va y hay que volver a echarle. Debe de tener coraje, creo yo. Oye, subirse en una barca pequeña, en un mar tan grande, en un mar donde revientan las olas, donde vienen los vientos. ¿Recuerdan cuando soplaron los vientos? Hay que tener valor. También el pescador debe de tener una vista para el momento oportuno. El pescador sabe dónde echar la red, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro le dice al Señor, hemos echado la red toda la noche y no ha habido nada? Y, y el Señor le dice, échala a la derecha. Y dice, bueno, no he pescado nada, pero en tu nombre, ¿no? Y cuando echa, bueno, se llenó, casi se reventaba la red. Entonces, el buen pescador debe de tener vista para el momento oportuno. Y también algo importantísimo, un pescador debe escoger el cebo de acuerdo con el pez. Ajá. Eh, por ejemplo, Pablo decía que él se hacía de todo a todos. Dice, al judío me hago judío, al griego me hago griego, con tal de ganarlos para Cristo, ¿no? Y otra cosa muy importante, el buen pescador debe mantenerse afuera de la vista, porque los peces no son tontos, los peces también miran, también, ahora sí como decimos, se las huelen, ¿no? Si el pescador hace notar su presencia o aún su sombra, seguro que los peces no pican. Al que tenemos que presentar si somos pescadores de hombres es con todas estas características, es a Jesús, el Cristo, no presentarnos nosotros mismos, no presentar mi iglesia es la que tiene la verdad, es Jesucristo el que tiene la. Bueno, vamos a continuar con una reflexión sobre Pedro, su llamado. Abandonó su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las renuncias? Hemos venido viendo las renuncias que tuvo Abraham, que tuvo Moisés, que tuvo Samuel, que tuvo Eliseo, ¿no? Conforme fueron llamados, pero estamos viendo las de Pedro. Cada llamado es diferente, pero lo que hay en común es las renuncias. Abandonó su trabajo, su lugar de origen,
Incluso su familia dejó todo. Alguien diga ya en casa, todo. Mm. Aquellos hombres ya conocían a Jesús, habían hablado con Pedro y Andrés anteriormente, él había hablado, ¿no? Ahí en Juan 1:35 dice que pues, ya había hablado. Jesús ya había predicado allí en la región y cuando Jesús los llamó, ellos ya sabían qué clase de hombre era y que estaban dispuestos a seguir a un rabí. No, no, no crean que estaban ellos hipnotizados cuando el Señor los llamó, ¿no? Ay, cayeron ahí en un acto. No, ellos ya sabían. Eh, pero estaban convencidos que siguiéndole sus vidas iban a cambiar para siempre. Dejó todo. Incluso los que trabajamos un tiempo en nuestros trabajos, nuestras profesiones, antes de llegar al tiempo completo, ¿no? El Señor nos va a llamar y yo fui uno de los que me opuse mucho al Señor. Tuve resistencias, decía, ¿con qué voy a mantener a mi familia? ¿Está bien la iglesia? Pues no, no es muy grande, es mediana, pero pues con lo que entra de la iglesia, muchos no diezman, muchos no ofrendan. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Decía yo. Y se lo pregunté varios años al Señor, ¿no? Y tenía yo pues un buen salario. Yo sí diezmaba, sí ofrendaba, pero no es lo mismo. Entonces llegó el momento en que el Señor me cerró todas las puertas. Me dio señales. Le pedí señales y me las dio. Yo era así como Gedeón, ¿no? Que sacaba el vellón para pedir señales. Y cuando el Señor me dijo, te quiero a ti y te quiero de tiempo completo. No le miento, con lágrimas en los ojos dije, hágase, Señor. Y hasta aquí no nos ha dejado el Señor. Él es fiel y verdadero. Bueno, vamos a continuar viendo el llamado de Pedro. Eh, una ocasión estando con sus discípulos, ya lo habían seguido, ya estaban en el segundo año de llamamiento, de trabajo. Entonces el Señor reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Pues ya le dicen, no, pues unos dicen que eres un profeta, que eres Jeremías, que eres Elías. Bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que son? O sea, ustedes ya me conocieron, ya anduvieron 2 años conmigo, ya. Y entonces es Pedro el que le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya Jesús ya empezaba a perfilarse que seguramente le esperaba inevitablemente la crucifixión, ya movimientos romanos, movimientos fariseos ya lo venían siguiendo, siguiendo en el sentido de observancia, ¿no? ¿Verdad? La oposición que tenía Jesús era fuerte, ¿no? Y él seguía dando golpes mortales a la religión, golpes mortales al imperio político. ¿Cómo? Con el reino de Dios. El problema que se le presentaba al Señor Jesús era este.
Y por eso les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Eh, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Verdad? Pedro le dice esa confesión. Eh, yo creo que no es suficiente saber lo que otros piensan de Jesús. Yo creo que no es suficiente lo que me diga mi pastor, mi cobertura, mi querido apóstol. Siempre valoraré el comentario y el consejo de otras personas, pero lo importante es quién digo yo que es Jesucristo. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Si el Señor te pregunta, ¿quién dices tú? Tú, no el hermano Javier, no, ¿quién dices tú que soy yo? Así que yo creo que aquellos discípulos pasaron un poquito de la curiosidad al compromiso. Pasaron de la admiración que le tenían porque lo veían hacer milagros a la adoración en su persona. Ahí está en la diapositiva Pedro y Jesús. ¿Quién dices que soy? Bueno, Jesús ahí le dice a Pedro también una revelación. ¿Quién es la roca, no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Vean ustedes el nivel de revelación que recibió este hombre común. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos, pero también lo ubica. Tú eres Pedro, o sea, roca, roca pequeña, roca que cabe en un puño. Y da otra palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la otra roca? La declaración. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, en esa declaración, en esa roca, a ver, tú piedrita, has hablado con una piedrota, ¿no? Por decir algo. Sobre esta piedrota, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Amados, chéquense ustedes, tenemos ya 21 siglos de haber oído esta declaración en otra nación, en otro pueblo, y aquí estamos. Somos la iglesia del Señor. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los que estudiaron el tomo de guerra espiritual recuerdan que hablábamos de las puertas del Hades. El Hades es el infierno. Y que nos toca a nosotros romper, abrir esas puertas y sacar a los cautivos del diablo. Vaciar el infierno y llenar el cielo de almas para la gloria de Dios. ¿Verdad? Así le fue revelado a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ahora, una cosa y te va, por favor, guárdala con mucha prudencia. Los discípulos del Señor Jesús siempre somos probados.
O sea, con esto quiero decirte, hermana, que me estás escuchando, si tú crees que gozas de algún privilegio, hermano, para no ser probado, te digo, equivocación. Los discípulos de Jesús siempre son probados. Y Él tiene la autoridad, la majestad, el poder, la autonomía de probar a quien Él quiera y como Él quiera. Te voy a dar una palabra de consuelo. No serás probada más de lo que puedas resistir. Eso sí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Alguien diga gloria a Dios. Bueno, Simón, a pesar de ser un discípulo cercano, pero todavía no tenía la fe que el Señor demandaba. Simón estaba siendo entrenado, estaba siendo capacitado, ¿verdad? Entonces, ahí en Mateo 14:26, los discípulos ven caminar al Señor sobre el mar y se turbaron, incluso dijeron, ¡ay, un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero Jesús enseguida les habló y les dijo, espérense, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya sobre las aguas, ¿no? Fíjate qué valiente. Siempre me he imaginado esa escena donde el Señor le dice, ven, esa escena donde dice, y descendiendo Pedro de la barca, ¿te puedes imaginar cuando da el primer paso, sacando su piernita de Pedro del otro lado de la barca y apoyándose en el mar? Delante de los demás discípulos. ¡Ah, Pedro, estás loco, espérate, ¿qué estás haciendo? ¡No! Ya me imagino a Tomás y a Juan. ¡Agárrenlo! ¿Verdad? Y no, y Pedro da el paso. Si eres tú, Señor. El Señor le dijo, ven. Y andaba sobre las aguas, empezó a caminar. Un hombre común sobre las aguas, un hombre que conocía el mar como la palma de su mano y sabía que todo lo que entra al mar se hunde, pero él empezó a caminar. Y de repente volteó y se puso a mirar el fuerte viento, quitó los ojos de Jesús y tuvo miedo. Ese es el problema de muchos. Por eso, ¿quién decía? Creo que el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú quitas los ojos espirituales de Jesús y te pones a ver las pruebas, la economía, la familia y el fuerte viento y las olas turbadas, ¿verdad? ¡Pum! Comenzó a hundirse y empezó a gritar, ¡sálvame, Señor! ¡Sálvame! Ay, Pedrito, Pedrito, te pareces a una hermana que estoy viendo aquí en la pantalla. ¡Sálvame, Señor! Es gente común como nosotros. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, ¡pum! Lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow, el Señor siempre prueba la fe, ¿verdad? Y lo agarró y lo sacó del hondo. Ya me imagino a Pedro abrazarse del Señor y dice, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, Señor, no me sueltes, Señor. Y se agarró de los faldones del vestido del Señor, ¿verdad?
Ahora vemos a Pedro en otro momento en la transfiguración, ¿no? No, seguir la vida de Pedro es impresionante. Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Vean ustedes, el Señor tenía un círculo cercano. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, ¿no? Cuando leo la segunda carta de Pedro, dice que él estuvo presente cuando se oyó desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso aconteció allá arriba, en esa colina, ¿verdad? En un monte. Eh, Pedro lo vio y, ¿verdad? Entonces, él pudo ver la gloria de Dios, pudo ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo primero que se le ocurre a él es hacer unas enramadas, una para Moisés. Algunos, cuando vimos el llamado de Moisés, decíamos, bueno, ¿y Moisés entró a la tierra prometida? Muchos decían, pues no, pues aquí lo vemos que pues sí, sí entró, pero en el momento de la transfiguración. Elías, que fue llevado en carros de fuego y que no sabemos a qué parte del cielo se fue, vuelve a aparecer otra vez en escena junto al amado, amadísimo Señor Jesucristo, bendito sea. Y Pedro lo primero que pensó, dice, pues estaba yo creo tan impactado, tan alucinado, no sé, tan conmovido, que lo único que pensó en hacer tres enramadas, ahí se le veía el espíritu de servicio. Y una enramada para Elías, una enramada para Moisés y otra para ti, Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Él nada más veía, ¿verdad? Eh, su rostro como el sol del Señor y sus vestidos blancos como la luz. Y bueno, en lugar de ver eso, dijo, voy a hacer tres refugios, ¿no? No, 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 no era hora de ir a buscar ramas para hacer enramadas, era hora de alabar, era hora de adorar, era hora de postrarse, pero no sé si Pedro quería prolongar el momento, ¿verdad? Capaz que se hacen las enramadas, ahorita ya hubiera tres catedrales ahí juntas, porque el ser humano es así, empiezan con una enramadita y luego le ponen un cimiento y luego le ponen una pared y luego cuelan un... Y estarían ahí las tres basílicas, ¿no? De la transfiguración. No, hermanos, hay momentos especiales en la vida donde más que actuar, hay que adorar, hay que alabar. Y Pedro, bueno, era así. Ahora, Pedro sigue pensando como hombre, ¿no? Todo el momento, no como discípulo. Cuando el Señor empieza a lavar los pies de los discípulos, Pedro no quería que le lavaran los pies porque el Señor, era el Rabí Adonai, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a lavarme los pies mugrosos, no? No, no, pero el Señor en un acto de humildad suprema, aunque Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús le respondió, bueno, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, imagínense a Pedro cómo veía cómo el Señor lavaba los pies de un discípulo, luego de otro, y ellos no decían nada, pero cuando él llegó con él, no quería, pero Jesús quería darle la lección de
el servicio. El llamado requiere servicio. Les dice el Señor, ¿saben lo que les hice? ¿Sabéis lo que les he hecho? Ya pues, todos con sus pies lavaditos. Pues, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, así también ustedes hagan. Pedro seguía pensando como hombre, no como discípulo, tuvo que aprender mucho. Cuando el Señor anuncia la negación de Pedro, ¿no? Están tomando la última cena y Simón le dijo, bueno, el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué le dijo? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿verdad? Y ahí el Señor habla una profecía predictiva. Luego les he mandado en audio oraciones de profecía predictiva. Él le dijo, Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vean nada más. Y Pedro niega a Jesús. Cuando llegó el momento del arresto, que se lo llevaron de Getsemaní, los guardias de aquellos religiosos, ¿no? Jesús usa profecía predictiva exacta, ¿eh? Gloria a su santo nombre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro dijo, cuando le dijeron, tú andabas con él. Pedro dijo, no sé lo que dices. Y mientras él negaba, que 3 veces, una de las veces que él negó como con leperadas, ¿eh? Él era buen Galileo, ¿eh? Y hasta, no, yo no conozco a tal hombre, ¿verdad? Eh, Mientras él todavía hablaba, negando, cantó el gallo. Y ahí es cuando se acordó de la profecía. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Una mirada del Señor, hermano, cambió el corazón de este hombre. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Grupo, grupo, amado grupo, la pregunta obligada de esta lección es, ¿has negado a Jesucristo como tu Señor y Salvador alguna vez? Algunos
con hechos y con actos, otros con su boca y su voz. Pero qué difícil es haber negado al Señor de la gloria. Él negó con juramento, ¿eh? Para un judío negar con juramento era como decir que Dios me mate si estoy mintiendo. Es que tú lo conoces. Yo no lo conozco. ¿Y qué hizo Jesús? Nada más se le quedó viendo. El Señor se vuelve y mira a Pedro. Con una mirada del Señor, pues fue una mirada acusadora, ¿no? Jesús se volvió y con esa mirada le dijo, Pedro, ¿cómo que no me conoces? ¿Sería una mirada de reproche? Pues yo creo que Jesús nos mira con justicia cuando pecamos, con nuestros hechos le negamos. Fue una mirada de amonestación. Pues tú eras, Pedro, el más dispuesto a confesarme como hijo de Dios y prometiste solemnemente no negarme jamás. Pero espérese, el que tiene mirada como ojos de fuego, también lo miró con una mirada compasiva. Pedro, cuán caído y deshecho estás si no te ayudo. Te amo. Fue una mirada también de mando. A ver, ve y reflexiona lo que estás haciendo, ¿eh? Mm. Y fue una mirada, pues, de gracia, ¿verdad? La transmisión de la gracia para que se arrepintiera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con Pedro. Después que el Señor resucitó, lo llama ahí en el mar de Galilea, en la playita, y comió con los discípulos y ellos dijeron, el Señor vive. Dios mío, está la prueba, ¿no? Es más, comió con ellos y cuando hubieron comido, comió, eso prueba que no era ninguna aparición, no era ningún fantasma, no, era Jesús en carne, en hueso. Alabados el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ojalá y pudieras ver a todo el grupo en una pantalla como los estoy viendo. Y si el Señor me preguntara, ¿me amas más que estos? Ay, Señor, no lo sé. Tú lo sabes. Sea como sea, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Los borregos pequeñitos, los que requieren más cuidado. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le responde Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ya le dice entonces,
apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, algunos dicen, ¿por qué le preguntó tanto 3 veces? ¿Me amas? Pues ¿cuántas veces le negó Pedro? Pues 3 también. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se entristeció Pedro que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pacienta mis ojos, le dice el Señor. Vean ustedes. Ahora el discípulo amado, ¿no? Eh, Pedro vio que ya que se iba, le seguía un discípulo a quien amaba Jesús y el mismo Juan, el que se había recostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Porque le preguntan, a ver, Juan, tú que estás cerquita, pregúntale quién es el que lo va a entregar, ¿verdad? Y cuando lo vio Pedro le dijo, Señor, ¿y qué este qué? ¿Este qué? ¿Por qué no sigue este qué? Y Jesús le dijo, mira, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa que me esté siguiendo? Eso es cosa de él. Tú sígueme tú, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Ahorita quisiera ver todas las veces que el Señor le dice, me amas más que estos. Y la misión era apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Bueno, ¿por qué fue llamado Pedro? ¿Cuáles son los propósitos del llamamiento? Bueno, uno, ser pescador de hombres. Dos, evangelizar, compartir el evangelio, que él había estado con el Señor. Pedro fue misionero, abrió iglesias. Él era un apóstol reconocido, tenía la unción apostólica y fundador de la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana primitiva lo reconocía, ¿verdad? En Pentecostés, cuando se le dio el poder a la iglesia, después de que todos hablaron en lenguas, partos, medos, elamitas, árabes, griegos, cretenses, romanos, en diversas lenguas, hasta lenguas angelicales, yo creo que ahí hubo. Es cuando Pedro se levantó y les habló y ya tenía él tal arrepentimiento, convicción y poder del Espíritu Santo que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alguien diga 3,000 personas. ¿Alguien de nosotros ha ganado de un jalón 3,000 personas? Yo no. Es la gracia del Señor que ganó 3,000 personas. Y dice algo muy importante, perseveraban en la doctrina de qué? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces vean ustedes ese Pedro, ¿verdad? Una ocasión Pedro reprendió a Pablo en Antioquía, fíjese nomás.
Algunos dicen ahí que fue un duelo de titanes, ¿verdad? Pedro vino a Antioquía y dice, y le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo el rabino le dijo a Pedro, ¿por qué eh, comes con los gentiles? Estaba judaizando, ¿no? Eh, Pedro se retraía, se apartaba, porque dicen que tenía miedo a los de la circuncisión, o sea, a los fariseos, y en su simulación participaba con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, y dice Pablo, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Verdad? Entonces, vean ustedes, aquí fue algo muy, muy especial que eh, pues nosotros debemos de ver la doctrina que estamos compartiendo, ¿verdad? Una iglesia deja de ser cristiana cuando hace distinción de clases, ¿no? O hace distinción de iglesias. En la presencia de Dios, una persona no es judía ni gentil, no es ni noble ni plebeya, no es ni rica ni pobre. Es un pecador por quien Cristo murió y a quien Cristo ama y Cristo le quiere levantar para ser mejor hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vean ustedes la piedra viva. Eh, el Señor murió en una cruz y Pedro también murió en una cruz, pero él no quiso morir igual que el Señor, sino él les dijo, yo no soy digno, a mí pónganme de cabeza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay alguien que se llamó Jerónimo de tiempos de Pedro que narra esto, ¿no? Que de manos del emperador Nerón recibió el martirio. Pedro ahora sí que siguió al Señor hasta la muerte, ¿eh? Se cumplió. Y fue clavado en la cruz, pero con la cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, porque él decía que no, no era digno, ¿verdad? Entonces, pues gloria a Dios damos por la vida de Pedro. Lea usted alguna de las cartas del apóstol Pedro, las dos. Son maravillosas, llenas del Espíritu Santo. Déjeme orar por ustedes. Padre, en esta noche oramos por el llamado, poniendo como ejemplo a Pedro, tu discípulo. Él ya partió de esta tierra, Señor, y la mies es mucha, y los obreros y las obreras son pocos, son pocas. Manda obreros a tu mies, Señor. Personas como Pedro, que dieron todo, y aun si alguna vez hubo una negación de tu gloria, de tu poder, por terquedad, por tentación, por hablar o no hablar, perdónanos, Señor, y danos la unción de tu Espíritu Santo, porque tú eres un Dios que nos otorga una segunda oportunidad.
Gracias por esta razón, Señor. Bendice a todo el grupo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.